Vamos a abrir nuestra carta nuestra epístola de los Romanos. Hoy continuamos y ya casi nos estamos aproximando al final de la dualidad del combate interno del creyente. Estamos aprendiendo bastante, estamos siendo bastante minuciosos con todo lo que esta sección contiene. Estamos yendo muy despacio porque estamos viendo unas verdades muy claras cuando vamos a este ritmo. Sabemos que no vamos así a través de cada texto bíblico, pero en esta sección que es tan controversial y a veces mal interpretado, debemos llevarlo con mucho cuidado. Y en esta mañana, los textos que vamos a estudiar va a ser del 21 al 23. O sea que si el Señor permite, la otra semana estaremos culminando con los últimos dos versículos, el 24 y el 25. El mensaje de esta mañana, de igualmente, como ustedes ya saben, vamos por la cuarta parte. Vamos a pedirle al Señor en oración ahorita que nos dé mucho entendimiento y retención, porque igual en esta clase creo también que hay una línea muy fina de lo que debemos comprender para no caer en un tipo de desequilibrio, en un mal concepto. Y sabemos que todo esto, todo lo que está hablando acá Pablo, él como en primera persona poniéndose la batalla que tiene él, ¿verdad? ¿Cuál batalla? Desea hacer lo bueno, desea cumplir la palabra, pero al final encuentra que no todo el tiempo terminamos haciendo eso. ¿Por qué razón? Porque encontramos que hay, ¿qué cosa? Hay el pecado que actúa en nuestro cuerpo. Y de tal manera que eso nos lleva a debatir al punto de que pareciéramos que no fuéramos creyentes, nos podemos desanimar. Y el objetivo del mensaje no es desanimarnos, es entender la naturaleza que tenemos. Y al mismo tiempo también entender y abrazar y descansar en la naturaleza nueva que el Señor nos ha dado. De tal manera que acá no estamos dando hincapié a que sigamos pecando. No. Y tampoco estamos dando hincapié a que nos volvamos legalistas, de que vamos a ser perfectos 100%. Porque la palabra es muy clara. Aquel que diga que no tiene pecado en absoluto, ¿qué dice el texto? Es un gran mentiroso. Y el Espíritu de Dios no está en él. Entonces, es muy fácil en nuestra condición irnos a cualquier extremo, ¿verdad? O nos volvemos muy legalistas o nos podemos volver muy liberales. Y debemos tener mucho cuidado. Entonces, la introducción va a ser la misma carta. Como ya tuvimos una semana que no estuvimos haciendo esta exposición de Romanos, la semana pasada celebramos en conjunto con nuestro hermano Wilmer, que se bautizó. Fue un gozo para todos, ¿verdad, hermanos? Se bautizó cumpliendo el primer sacramento y luego el segundo, que fue que también compartiera con nosotros el celebrar la cena del Señor. Amén. Entonces, porque nos hemos saltado una semana de no entrar al tema, es normal que a veces le podamos... ¿dónde fue que quedamos exactamente? Podemos decir eso. Entonces, la introducción es... Vamos a leer brevemente, abren sus Biblias ahí en el capítulo 7, los textos que vamos a estudiar, luego los voy a presentar, pero lo que sí vamos a estudiar, mejor dicho, a leer rápidamente, para que vean el contexto, vamos desde el versículo 1. Sí, yo lo leo. Desde el versículo 1 vamos ya hasta el versículo 20. Nuevamente, rápidamente lo voy a leer solamente para entender un poco el contexto de lo que hemos estado estudiando con estas palabras del apóstol Pablo. ¿Me dicen amén? Si tienen el texto ahí en Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley, dijo Pablo, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 10. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, porque la ley es buena, a mí, ¿qué me resultó? Muerte porque no la puedo cumplir. 11.
porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado es lo malo. 12. De manera de que la ley a la verdad es que santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, nuevamente, ¿qué hizo? Para mostrarse pecado, produjo en mí toda muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, ¿se acuerdan de esta sección? Sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, es lo que termino haciendo. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, lo hace el pecado que mora en mí. Señor, ayúdanos a exponer los siguientes versículos, darnos la claridad y el entendimiento, la retención y la humildad, en el cual podamos nosotros reconocer nuestra condición y podamos también reconocer nuestra dependencia de ti, que por medio de tu Santo Espíritu nos das la fuerza, nos das las herramientas para que podamos realmente entender, vivir en el gozo, en la paz, que aunque estamos en una nueva naturaleza como hombres regenerados, no podemos echar al olvido la realidad que en nuestros miembros hay otra ley que opera. Y en esa manera podamos perseverar hasta el final, en el cual cuando estemos delante de ti, Señor, podamos descansar en ese momento en el cual sabemos que estamos nosotros añorando día tras día. De esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Han dado cuenta en los versículos que hemos leído y le agregamos del capítulo 8, lo que leímos extra, algo importante. Y es que la palabra ley se repite muchas veces. Y luego eso seguirá en nuestra última exposición de la siguiente semana. Entonces, el primer versículo que vamos a leer, que está en nuestro tema, es el versículo número 21. ¿Ok, hermanos? El versículo 21. Después de entender ese debate, o mejor dicho, el que estamos todavía en este debate, dice el contexto de Pablo, dice, así que, de todo lo que hemos venido explicando, queriendo yo hacer el bien, esta es la parte que vamos a estudiar bastante. Esto. Así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley. Hallo esta ley. ¿Ok? Que el mal está en mí. Ya estamos claros que nosotros somos regenerados. Estamos muy claros con esta introducción bastante rápida del mismo contexto del libro de Romanos capítulo 7, que yo quiero hacer lo bueno, deseo hacer lo bueno. Pero encuentro que en mí el pecado opera de una manera distinta, dice Gálatas 5, que los deseos de la carne es oposición, es opuesto. Nunca la carne va a querer buscar las cosas del Señor y el Espíritu siempre quiere hacerla. Por eso es que siempre hemos igual nuevamente indagado de que esperar que nos nazca ir, buscar la palabra, orar y congregarnos, si dejamos eso solamente a los sentimientos, eso nunca va a pasar. Eso nunca va a ocurrir porque podemos tener sentimientos, claro que sí, pero cuando eso no está, por algo la palabra nos dice que la manera que le agradamos a Dios es porque sintamos por medio de la fe. ¿Y qué es fe? Bueno, fe es es caminar sin ver. Incluso la fe es que aunque nuestras emociones están patas arriba, yo lo hago por fe.
Entonces, el versículo 21 nos dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hallo esta ley. Entonces, hermanos, llegamos a una dificultad interpretativa. Por eso estamos yendo de una manera muy cautelosa versículo tras versículo. Llegamos a un versículo, el 21, muy difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque como ya se han dado cuenta desde el versículo 7, hemos estado hablando de la palabra, que el hecho que se ha repetido bastante. ¿Ok? Ok. Van a ver la dificultad interpretativa. Es necesario determinar a qué ley se está refiriendo el versículo 21. Porque lo que hemos recordado, que Pablo nos ha dicho que la ley es mala, dice, en ninguna manera. Es santa, porque expresa el carácter de Dios. Entonces dice, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley. O sea, hay una ley que me dicta y me dice que hay algo malo en mí. Quiero aclarar algo muy importante, y es que como hemos venido observando desde el versículo 7, entonces ese término de ley, ese término de la palabra ley se ha estado usando de manera general, hablando específicamente de la ley de Moisés. ¿Ok? Los 10 mandamientos. Estoy hablando de los versículos anteriores, del 7 hasta el 20. Les adelanto rápidamente que acá creemos firmemente que no está hablando de la ley de Moisés. Pero interpretar aquí el término de esta palabra ley, porque si vamos al griego, esta palabra ley, monos, en griego, acá en este texto es el mismo, en el griego es lo mismo que lo que significa en las otras leyes que están en los versículos anteriores. Pero acá es muy importante ver es el contexto que rodea esta palabra. Nuevamente, es muy importante ver el contexto que rodea esta palabra. Debemos de interpretar aquí el término en este sentido. ¿En qué sentido? Que cuando acá en el versículo 21 estamos hablando del término de ley, se está usando de forma general, mejor dicho, en los versículos anteriores, de forma general en la ley de Moisés. ¿Ok? Además, en el versículo, por ejemplo, y acá te lo quiero citar, quiero pasar de acá rápidamente. Además, en el versículo siguiente se menciona, ¿cuál? En el 22, vean sus Biblias, todavía no lo ven acá, no los quiero presentar, pero en sus Biblias, en el versículo 22, se menciona lo que es en opuesto a lo que hemos venido viendo. Mira el 22. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley. Pero el versículo 21 dice que así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. O sea, encuentro una ley mala, está diciendo el texto, que está en mí, que me hace actuar de una manera mal. Entonces, de esa manera quiero que puedan ver que la terminología de la palabra ley en el versículo 22 no es la misma del versículo 21. Que lo que habla el versículo 22 de la ley, que se deleita el cristiano, es el mismo ejemplo de lo que dice todos los versículos anteriores, o sea, del 7 hasta el 20. ¿Ok? Ahora, Pablo en este versículo hace un descubrimiento. ¿Y por qué? Les quiero mostrar por qué esta ley es diferente, la de Romanos 7:21. Pablo hace un descubrimiento cuando él dice hallo. Vean en sus Biblias. Él dice hallo. El descubrimiento se basa que por la experiencia que él está teniendo de día tras día. ¿Cuál batalla? ¿Cuál experiencia? Él quiere hacer lo bueno y no puede terminarlo haciendo, se encuentra en esta odisea, no entiendo qué es lo que ocurre. Bueno, él halla o él descubre que en base a la experiencia que está produciéndose en su vida, en esa experiencia de lucha diaria, encuentra una ley. Acá, el versículo 21.
Y esta ley lo lleva a entender que hay algo contrario que siempre se está manifestando en mí y está descubriendo que hay un principio. Acá creo que lo que dice el apóstol con la palabra ley es que está diciendo hay un principio gobernante que me lleva a actuar de la manera que estoy actuando. Podemos entonces afirmar que cuando Pablo dice nuevamente, hallo esta ley, podemos entender que se está refiriendo a una regla, a una norma, a una forma normal, a una realidad que no lo podemos obviar. Enseñamos hace 2 semanas atrás que no es que nosotros saquemos de nosotros la vieja naturaleza, lo pongamos a la basura y ya. No lo podemos hacer. Entonces, esta ley que menciona el versículo 21 no es la ley santa de Dios. Y nuevamente, lo pongo en palabras más vamos a decirlo así, en lo que el contexto determina, y que no es la ley de Dios, sino que está diciendo es que esta ley que Él ha descubierto es una norma, un patrón, una realidad que encontramos cada cristiano que experimenta todos los días. Por consiguiente, se debe descartar la interpretación que acá se está hablando si es los 10 mandamientos. Porque si acá está hablando que es los 10 mandamientos, entonces hay una contradicción. Porque el versículo 22 entonces dice que la ley es buena y yo me regocijo en la ley. Y en el 21 está diciendo que no, que esta ley encuentro que es algo que he descubierto que es algo malo en mí. Entonces, por tanto, esta ley significa, hermanos, encontrar, descubrir la experiencia que tú también ya y yo estoy experimentando de lo que nos dicen los versículos 17 al 20, hermanos. ¿Ok? Porque no hago el bien, perdón, al 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, a eso se está refiriendo Pablo en contra de una ley. Acá hay un patrón que me estoy dando cuenta, lógicamente el Espíritu de Dios está hablando por medio de él, me estoy dando cuenta que el patrón diario constante es esto, Esto es una ley, esto es un patrón, esta es una realidad constante, es lo que está diciendo él. En ese sentido, Pablo encuentra entonces un conflicto íntimo, que lo hemos hablado, en que la ley, la buena, la de Moisés, la de Dios, la ley establece demandas éticas. O sea, que te comportes y vivas éticamente de acuerdo a la palabra de Dios. No robes, no mates, no adulteres, no forniques, no te emborraches. Eso demanda la ley, ¿cierto? La de Dios. Entonces, Pablo encuentra este conflicto entre la ley, entre las demandas de la ley de Dios, que está conforme a la voluntad de Dios y que él quiere cumplir, pero ve que hay otra ley, otra realidad, otra norma. Y esa segunda ley del versículo 21 es contra ley, o sea, es en contra de la ley de Dios. No sé si me explico en esa parte. Pablo está extrayendo, nos está diciendo, hermanos, hay una consecuencia definitiva de esta realidad. Tienes que batallar con el pecado todos los días. Esta es una ley que está en la carne. No se trata, mire hermanos, no se trata de que lo que vemos en esta sección del 7 al 25 es una batalla de Pablo parcialmente, algo ocasional, algo que ocurre una vez al año, ojalá fuera así. No se trata de un encuentro ocasional con un tipo de comportamiento que me resbalé y caí hasta el otro año. No, Pablo está diciendo, hermanos, hay una ley, hay una realidad comprobada, certificada, que el Espíritu Santo pues lo está inspirando a decir, mirad, entiendan que hay un patrón que en ustedes hay una naturaleza vieja que quiere hacer lo opuesto a la nueva naturaleza. Pablo quiere hacer el bien, ¿verdad, hermanos? Todo hombre de Dios y una mujer de Dios quiere hacer el bien que la palabra demanda. ¿Estamos de acuerdo? Y encuentra que hace el mal y tú encuentras que no lo terminas haciendo. ¿Por qué haces el mal? Porque reconoce que
esta ley, este patrón, esta realidad. El pecado está en mí. El mal que mora en el creyente está siempre al alcance para conducirlo siempre de manera contraria a su nuevo deseo espiritual. Es importante que estemos alertas, que estemos conscientes de esta ley, que está 24/7. Es necesario entender claramente esta verdad, aunque nos duela. ¿Por qué digo esto? Esto es lo que ayer, por ejemplo, en base a este contexto, en la reunión que tuvimos como varones, estuvimos hablando de este libro que estamos estudiando, de John Owen, de la mortificación del pecado. De eso trata. ¿Qué cosa? Los restos del pecado están en nosotros. No estamos del todo libres. En ese sentido, y quiero adjudicar esto para equilibrarme, y en el sentido de que estamos libres en Cristo Jesús, 100% libres. Que si morimos ahorita, vamos en paz a vernos con nuestro Señor. Eso no quiero omitirlo. Pero el otro lado de la moneda es que está la otra ley, esta realidad de que mientras esté en este mundo, ¿qué pasa? Hay restos de pecado en nosotros. Y esos restos están constantemente activos siempre y cuando vivamos. Y estamos en esta lucha continuamente, me refiero al pecado, porque lo que quiere hacer esos restos de pecado que cada uno tiene, esos restos de pecado quieren producir más pecados. Entonces, ¿qué estudiamos ayer? Le quiero compartir con los hermanos de la iglesia. Bueno, John Owen decía que cuando el pecado, ¿se acuerdan, hermanos? Él decía que cuando el pecado te deje en paz, tú lo dejarás en paz. Repito, él dijo, cuando el pecado los deje en paz, ¿tú qué vas a hacer? Lo dejas en paz. Mire, escuchen esto, lo que él dice. Cuando el pecado los deje en paz, ustedes lo dejarán en paz. Las malas noticias es que esto no va a ocurrir mientras vivamos. Entonces, el pecado siempre va a estar ahí, atacando, sin descanso alguno. El pecado es engañoso y sabe cómo aparentar hacerse muerto, dijo John Owen, cuando en realidad todavía está vivo y coleando. Entonces, debido a esta realidad, que es lo que yo veo en el versículo 21, debemos perseguirlo vigorosamente. ¿Cuándo? Todo tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Cuando la muerte, ahí sí digamos, nos separe. Porque el pecado siempre está obrando. Los deseos pecaminosos, decía John Owen a los hermanos ayer estudiando el libro, que los deseos pecaminosos nos tientan y nos guían al pecado. El pecado a veces nos persuade a pecar, ¿cierto? En otras ocasiones trata de impedir que hagas el bien. En otras ocasiones el pecado trata de desanimarte con respecto a tu comunión. El pecado te hace sentir, como creyente, te hace sentir a ti un miserable pecador hipócrita. El pecado hace eso. Entonces, el versículo 19, nuevamente, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, en esa misma manera, cada creyente encuentra que hay una lucha interior. Ustedes lo ven, Pablo lo dice, no, lo que Pablo dice es verdad, lo estoy viviendo yo y lo estás viviendo tú. Esto es el por qué Pablo se queja en Romanos 7, del 7 al 25. Pablo se está quejando, hermanos. Y es necesario entender claramente esta verdad, aunque nos duela, repito. Porque cada día, sin excepción, el creyente se encuentra en este conflicto. Nos duele, claro. Nos puede desmotivar. Sí, porque esta es la ley que está diciendo acá el versículo 21. Esta es la realidad
con la cual estamos batallando. La buena noticia, y hablo de manera sarcástica, es que esta lucha continuará hasta el día, como le dije hace rato, hasta el día de la muerte. Esas son las buenas noticias. Hasta la muerte. John Owen dijo, cito, no hay ninguna defensa contra los ataques del pecado, excepto, ¿qué puede hacer? Contraatacar. El pecado te hace guerra. ¿Qué vas a hacer tú? Contraatacar. ¿Cuándo? Siempre. Por eso Pablo usa tantas ilustraciones del soldado, el yelmo de salvación, el escudo de la fe. Está hablando en terminología de guerra, hermanos. Porque esa es la guerra que tenemos constantemente. ¿Ok? Versículo 22. Porque según el hombre interior, entonces, me deleito en la ley de Dios. Ve ahora la diferencia. Porque según el hombre interior, esta otra palabra que te vamos a estudiar, me deleito en la ley de Dios. Acá ya es muy claro que es una ley diferente a lo que menciona en el versículo 21. Entonces, acabamos de exponer, ¿verdad? El 21. Y los dos siguientes versículos, o sea, el 22 y el 23 del mensaje de esta mañana, no deberían estar separados, así con los números. En sí, creo yo que debería estar como un solo versículo, ¿cuál? El 21, el 22 y el 23, para entender esta idea global que hay en estos tres versículos. Pero bueno, el punto es que se ha dividido para encontrar los versículos de una manera mucho más rápida y precisa. Aceptando esas divisiones, el texto, hermano, acá en el versículo 22, es necesario destacar que en el versículo acá 22, cuando dice hombre interior, que encuentra su delicia en la palabra, como dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová, ¿quién? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? Vamos en esa terminología. El nuevo, el que está regenerado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuánto han tenido hambre? Estamos hablando, mire, voy a usar esta palabra. Voy a usar una palabra de ¿cuánto han tenido hambre? Porque la ley natural, biológica, en el plano terrenal, la ley natural es que tengamos hambre en un momento determinado. ¿Cuántos han tenido hambre y de repente se están imaginando algo que les provoque, y el hecho de que se lo estén imaginando se le hace la boca agua? Y luego lo van a comer y lo disfrutan. Es una delicia, ¿correcto? Bueno, para el que es creyente regenerado, cuando busca la ley de Jehová, Salmo 1:2, esa es su delicia de esa manera. Y no solamente la come y la disfruta, sino que igual como pasa en la parte normal, cuando tenemos hambre, de luego que comemos, ¿qué hacemos? Hay una reacción humana normal, dicen los médicos que es una señal cuando uno está ya complacido, y es que tú terminas de comer y en la silla ¿qué haces? Bueno, si es que la silla te tiras hacia atrás. Hay esa reacción, como que estoy saciado. Y llega un momento en el cual tú meditas qué rico estuvo la comida, gracias Señor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, la disfruta, la come, y luego hay una meditación de día y de noche, claramente. ¿Ok? Esto lo hace ¿quién? El hombre interior. Versículo 21 está hablando de la ley que afecta el hombre exterior. Versículo 22, el hombre interior. Entonces no cabe ya duda alguna, entonces que la ley a la que se refiere en este texto, a la que expresa la voluntad de Dios para la vida del creyente, es la ley de Dios. Y va dirigido al hombre interior. Y es aquel que está oculto a nuestros ojos externos. Cuando nos referimos de el hombre interior, esto está oculto al ojo exterior, que es algo cuando Dios hace la regeneración. Eso nosotros no lo vemos, hermanos, ¿verdad? Eso está bajo el control del Espíritu Santo. Ahora, la gran diferencia del hombre interior, que el ojo externo no lo ve,
El hombre interior, el exterior, es uno que sí exhibe y se muestra lo que hace con sus miembros. Por ejemplo, mira, hermanos, 2 Corintios 4:16 nos dice el texto: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día. Entonces, esta terminología de hombre exterior y hombre interior está en la palabra, está refiriéndose para clasificar la naturaleza nueva y la antigua naturaleza. ¿Ok, hermanos? El hombre interior, dice el texto, se fortalece por el Espíritu. Mira lo que dice Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahora les voy a mostrar unos textos bíblicos. Atención, les quiero mostrar unos textos bíblicos esenciales para que puedan diferenciar entre el hombre interior y el hombre exterior. Pero algo, es acá donde van a poner mucha atención, porque hay una línea muy fina, por ejemplo, con este último texto que están viendo, refiriéndose al hombre interior. Vuelvo a repetir antes de pasarlo. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahora mira lo que nos dice, por ejemplo, los textos que le vamos a mostrar son lo que pasa con el hombre exterior, primeramente. Porque a ustedes le di, cuando iniciamos esta sección, del 7 al 25, le estoy explicando de que el ser humano está conformado por una dicotomía. ¿Se acuerdan de eso? La dicotomía es que el hombre es una parte materia y otra parte es inmateria. Okay. Lo que van a ver ahorita, hermanos, con estos textos es para demostrarles y verles algo esencialmente importante, lo que ocurre en el hombre exterior y lo que pasa en el hombre interior. En un aspecto elemental que le voy a hacer una pregunta. Acá en Mateo 15:19, primer versículo, dice: porque del corazón. Les he explicado, hermanos, que cuando hablamos con palabras, cuando dice corazón, alma, espíritu, mente, está refiriéndose ¿a qué? De acuerdo a la dicotomía, a la materia o inmateria, o materia o inmateria, o en la parte inmaterial. Ok. Y hemos dicho y hemos explicado hasta cierto punto que cuando pecamos, lo que peca es ¿quién? La carne. Mira lo que dice nuevamente. Este es un versículo dando características del hombre exterior, el hombre que está en la carne. Porque del corazón. Podemos decir, porque de su mente. También podemos decir, porque de su alma. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Vean que el texto está citando no la acción de manos o literalmente del cuerpo. Está citando que de acuerdo a lo que hemos venido explicando de la dicotomía, sería la parte, ¿qué cosa? ¿Material o inmaterial? Inmaterial. El corazón. Otro texto bíblico, mira lo que dice. Vean acá lo que dice, el corazón salen malos pensamientos. Mira el siguiente versículo para que vean el contraste. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, en otras palabras, engañoso es la mente, engañoso es el alma, engañoso es tu voluntad, porque ¿quién lo conocerá? Todo hay que llevarlo a la palabra de Dios. Ahora vean el contraste con el hombre interior, para que vean. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿de quién? Del corazón, mana la vida. Y uno dice, ya va, ponga el retroceso otra vez, hermano. El versículo anterior
los dos versículos anteriores, comenzando con Mateo 15, 19, hablando de lo que hace la naturaleza exterior, están mencionando el corazón. Del corazón sale todo lo malo. Y luego les compartí Jeremías 17:9, que engañoso es ¿quién? El corazón. Pero el mismo corazón está puesto ahora en el hombre interior. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el otro texto, Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones. Acá la cosa se complica. ¿Ya lo vieron? Hemos hablado, diferenciado. Sí, Franco, tú hablaste de la dicotomía, el cuerpo es lo malo, la materia, la parte inmaterial, el espíritu es lo que Dios regenera. Cuando hemos hablado, quiero aclarar esto, cuando hemos hablado de la dicotomía, o cuando yo introduje el capítulo 7, versículo 7, con respecto a la dicotomía, es solamente era para explicar a ustedes sobre el tema del título del mensaje, que es la dualidad, dos partes en constante oposición y guerra. Pero acá, en esta sección de Romanos 7, del 7 al 25, Pablo no está hablando de dicotomía. Pablo lo que está diciendo es verdad. Tú terminas ¿cómo tú te das cuenta que pecas? ¿Cuándo te das cuenta que tú pecas? Porque lo terminas haciendo, ¿verdad? Y lo que tú terminas haciendo, eso es lo que se ve. Pero para que las manos y mis ojitos y mi cabeza termine haciendo lo malo, ¿comienza dónde? En el corazón. ¿Estamos claros ahí? Comienza en el corazón, donde no se ve. Por eso encontramos, y les mostré dos textos bíblicos, donde nos dice que cuidado con el corazón. Cierto, de Mateo 15, 19 y Jeremías 17, 9. Bueno, ese corazón está hablándole al hombre exterior. Entonces, cuando hablamos del hombre exterior, no estamos hablando exactamente del caparazón de la carne. Ahí te lo voy a dar más ejemplos. Y le di dos textos bíblicos, Proverbios 4:23 y el Salmo 37:4, donde igual habla del mismo corazón, pero que es del hombre interior. Entonces, Pablo no está hablando o establecimiento, una dicotomía entre la mente y el cuerpo, o el corazón y el cuerpo. Entonces, esa enseñanza, la dicotomía, es la diferencia elemental, que eso es otro tema, es de que sí, somos compuestos por algo material, físico que tocamos, y algo que no tocamos, que es el alma, o la mente, o el corazón, las emociones. Eso no se puede tocar, hermanos. Lo que Pablo está abarcando acá no es dicotomía entre el hombre interior, y pensamos que el hombre interior se está refiriendo es al espíritu o al alma que se mueve, o a la parte de afuera que es la carne tuya. En primera instancia no es eso. Pablo está haciendo un contraste entonces entre el nuevo hombre y el viejo hombre. ¿Se acuerdan cuando usted le dijo, no hay dos Franco, o no hay dos Wilmers, o no hay dos Junior? Es una sola persona. Pablo entonces no está diciendo, atención acá, Pablo no está diciendo que su mente o su corazón, como lo quieras, cualquier sinónimo que quieras usar, Pablo no está diciendo que tu mente o tu corazón siempre va a ser espiritual. Pablo, repito, no está diciendo que tu mente y tu corazón siempre va a ser espiritual, porque del corazón va a brotar y del corazón también va a brotar. Ahí está. Pablo entonces no está diciendo que su mente o su corazón siempre va a ser espiritual, o que el cuerpo físico siempre es pecaminoso, porque si nos vamos a ese punto extremo, que el cuerpo, todo es malo, podemos caer en esa herejía que llamamos el dualismo gnóstico. ¿Se acuerdan que la materia, la carne es mala? O sea, ellos decían eso, los gnósticos, y el espíritu es bueno. Porque al final, hermanos, escuchen también esto, cuando un regenerado que ha sido salvado, como Pablo, por ejemplo, a no irnos lejos,
Pablo iba y les predicaba el evangelio a hombres perdidos, ¿cierto? ¿Les predicaba solamente de su mente o él iba y caminaba y la sudaba y lo golpeaban y volvía a ir y les predicaba por amor? Eso, o sea, su cuerpo era usado para las cosas buenas. Cuando tú, por ejemplo, otra ilustración, yo antes o tú antes, de repente, algunos otros nos emborrachamos. Ya de repente no lo hacemos, ¿cierto? Si no lo hacemos, estás dando un fruto en el cuerpo que estás dominando el pecado. Entonces, Pablo no está diciendo que su mente o su corazón siempre sea espiritual y que su cuerpo físico siempre sea pecaminoso. Pablo más bien lo que dice es que esa ley del versículo 21 o esa realidad carnal lo que hace es menguar la ley de la mente y la hace temporalmente cautiva. Por ejemplo, si tú le das rienda a la ley del versículo 21, hace entonces que el espíritu mengue y el hombre interior, la carne, la vieja naturaleza, comienza a agarrar fuerza y comienza a dominarte más. Por ejemplo, dice en Efesios 2:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? ¿De qué debes despojar? ¿Y quién es el viejo hombre? A ver, quiero que me den una definición. ¿Qué es el viejo hombre? ¿Solamente la carne? ¿Cuál es el viejo hombre? También los deseos malos, pensamientos malos. Eso hay que dejarlo. No que tu mente la vas a dejar que se desbarque a la lujuria, como hacían los judíos de la época de la generación de Cristo, cuando escuchaban la ley que decía no adulterarás, ellos que decían, ok, yo no voy a ir y me acostaba con otra mujer. O sea, la acción física, lo que se ve, yo no lo hago, mientras que no lo hago estoy bien, aunque la mente estaba haciéndolo. ¿Ven la clara? O sea, el hombre exterior sí se muestra externamente, pero también está de una manera que sabemos que comienza con el corazón y la lujuria. Por eso que Jesús dijo, la ley les dice que si vas y te acuestas con la mujer de tu prójimo, adulteras. Mas yo os digo que si, mira la palabra que dice el Señor, si desea a la mujer, ¿dónde? De adúltero. Entonces los judíos pensaban que porque mientras que yo no haga la acción, no estoy pecando. Nosotros como cristianos sabemos que sí, si lo hacemos, es una señal de la carne. La carne es mala. Pero si yo estoy calladito acá en la iglesia, no sé, muchos jóvenes en muchas iglesias están, a un lugar, van o lo que sea, y ven una mujer y les gusta y la pueden incluso estar en la iglesia y la pueden desear y pueden darme un mensaje y su mente está corrompida ahí. Es un ejemplo. Entonces, el punto es, el texto nos habla para que lógicamente no terminemos haciendo la acción, ¿sí? Con las manos. Pero el texto nos está diciendo acá que también cuides lo que está pasando adentro. Y cuando hablamos a ese adentro es al hombre, nuevamente me parece raro esto, al hombre exterior, que como la palabra lo determina, la carne, pero que está escondido, que no se ve. Por eso el texto dice, no es que sea contradictorio. ¿Cómo es eso entonces que del corazón salen los malos pensamientos y aquí no confía en el corazón? Y otro texto dice que Dios complace los deseos del corazón. Te está diciendo entonces que el hombre exterior no solamente es lo físico, sino también que si tú tienes un pensamiento malo, tú dices, este es el hombre exterior, el hombre carnal, el hombre impío, mi vieja naturaleza. Este contraste entre el hombre viejo y el hombre nuevo no se le puede aplicar a un incrédulo. ¿Saben por qué? Porque, mire lo que dice Romanos 8:7. Mira lo que dice de un incrédulo, para que vean esto muy importante. Por cuanto los designios o los frutos de la carne
¿Son qué? Enemistad contra Dios. Esos designios, no está hablando ya de que yo diga, mira, una señal física que estoy usando los miembros de mi cuerpo para pecado, es que yo diga con mis palabras, Dios, yo te odio. Eso es una manera física de decirlo. Dios, yo te aborrezco. Eso es una manera física. Pero el hecho que también tú estés calladito, con apariencia de piedad, pero que en tu corazón digas, apégate con esto. Yo no creo esto. Es un hombre exterior. Aunque estés calladito ahí. Aunque estés calladito ahí. ¿Por qué? Porque dice que esos son frutos, la enemistad. No nace nada con Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Luego dicen, lo que pasa con el incrédulo. ¿Qué pasa con el incrédulo? Porque no se sujetan a la ley. Leímos el Salmo, que para el creyente la ley es su delicia. Acá para el incrédulo es enemistad, no se puede sujetar a la ley, y luego dice, ni tampoco puede. Entonces los incrédulos no quieren agradar a Dios. Los incrédulos no quieren. Aunque puede estar caído, mire, tú puedes hablarle para una persona de la palabra y esa persona puede estar así, mira, así. Pero la mente sabe que no, yo no creo esto. Eso es el hombre exterior. O sea, que externamente puede parecer que sí, y internamente dice, no, yo no quiero nada con esto. Los incrédulos no quieren agradar a Dios y no lo podrían agradar aunque quisieran hacerlo. Nuestro hermano Efraín, para ir terminando, nuestro hermano Efraín citó el hermoso Salmo 119, el más largo. ¿Saben que el Salmo 119 es paralelo con Romanos 7, del 7 al 25? Porque en el Salmo 119, vamos a ver unos textos, no todos por lo largo, pero van a ver en el Salmo 119 lo que Pablo menciona acá, la diferencia entre el hombre exterior y el hombre interior. ¿Estamos listos? Versículo 1 y 2, por ejemplo, vamos a saltar, mira. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, ¿dónde? En la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan, ¿qué cosa? Sus testimonios, su ley. Y todo el corazón le busca. Está hablando acá del hombre interior. Luego nos vamos, por ejemplo, al versículo 7 y 8. ¿Qué dice? Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios. Miren lo que es esto dice un creyente. Cuando aprenda de tus justos juicios. 8. Tus estatutos, tus leyes, ¿qué quiere hacer? Los quiere guardar. Mira lo que le pide a Dios, mira lo que le clama. No me dejes enteramente. Saltémonos al versículo 10. ¿Qué dice? Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes. Mira, hermano, otra vez. Dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Quién está pidiendo esto? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Dios Jehová, enséñame tus estatutos. Esto es Pablo diciendo Romanos 7. Quiero hacer tu voluntad, quiero buscarte, Señor. Vámonos hasta el versículo 15 y 16. En tus mandamientos meditaré. Y no solamente va a meditar, consideraré tus caminos. 16. Me regocijaré. Hermano, esto no lo hace un incrédulo. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tu palabra, dice. ¿Lo ven? Ahora, ahí mismo, en el Salmo 119, vamos a ver el genuino creyente, pero hablando del hombre exterior. De un genuino.
el hombre exterior. Amén. Salmo 25, 119, 25. El mismo autor del Salmo 119, ¿qué dice? Está la versión NTV, para que sea mucho más claro. Estoy tirado en el polvo, revívame con tu palabra. ¿Cuántos no están así? Es el mismo autor, es mismo David, que dicen los salmos, hablando del hombre interior, lo deseo de buscar a Dios. Acá para el contexto puede argumentar, Pablo pecó, hizo algo malo. ¿Y cómo se siente Pablo? ¿Cómo se siente David? Estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. No nos sentimos y no nos damos cuenta cuando estamos sin motivación por las cosas del Señor, hermanos, y le clamamos al Señor. Acá está hablando que la carne estaba en un momento dominó a David. ¿Me explico? El Salmo 107. He sufrido mucho, Señor. Restaura mi vida como lo prometiste. ¿Pero por qué ha sufrido mucho? Acá está hablando el hombre exterior de lo que ha hecho. El 71, mira lo que dice. El sufrimiento me hizo bien, en la NTV, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Cuando Dios disciplina, hermanos. ¿Cierto? Eso lo vimos el jueves, cuando Dios disciplina. ¿Por qué los hijos de Dios sufren? Porque Dios ama a los suyos y los tiene que disciplinar. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un hombre exterior que no solamente es que va con las manos a hacerlo, sino que también nos cuidamos de lo que hacemos que está en nuestros corazones. Y el último versículo del Salmo 119, el 154, dice, defiende mi caso, ponte de mi lado, protege mi vida como lo prometiste. Hermano, estas son palabras de auxilio. Y para que una persona diga esto es porque ha hecho algo mal. Entonces, el Salmo termina en el 176. Ese es el último, perdón. He andado descarriado como una oveja perdida. El autor, hermano, es un creyente. ¿Ven? He andado descarriado como una oveja perdida. ¿Qué le dice? Ven a buscarme. Porque parece contradictorio esto. Dice, yo no me he olvidado de tu palabra, pero me he descarriado. ¿Lo ven? Yo no me he olvidado, pero me he descarriado. Palabras de Pablo, lo que quiero hacer termino no haciéndolo. Entonces, ¿qué pasa en mí? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué estoy en este caos, en este tormento tan agonizante? La vieja naturaleza, y hay una ley, una realidad, que tenemos restos del pecado que está en nosotros, y el nuevo hombre que somos regenerados al mismo tiempo. Entonces, cuando pecamos, le pedimos perdón a Dios y le decimos, Señor, no me he olvidado, te estoy suplicando perdón, porque un incrédulo no habla de esta manera. Un incrédulo no puede hablar de esta manera. Un incrédulo peca y ya su conciencia no lo ajusta hasta cierto punto. O sea, Romanos 7:23, el último texto. Acá vuelve otra vez a conectarse con los demás versículos del 7 hasta el 20 con respecto a la ley. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Perdón, acá se vuelve a conectar con el versículo 21. Pero veo otra ley. Mire cuando dice esto. Mira cómo le hace este distanciamiento. Veo otra ley en mis miembros. Acá está enfatizándolo el versículo 21, en otras palabras. Veo otra ley, o sea, veo otra norma, veo otro patrón en mis miembros. ¿Qué entienden ustedes cuando dice miembros? Bueno, pero sabemos que el hombre exterior no solamente son las manos y los pies. Comienza con un corazón que está afectado por la vieja naturaleza.
pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Sí? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Este cautivo, y quiero ser muy cuidadoso para ir terminando con esto, este cautivo no es que te lleva cautivo a la condenación. No, esta palabra cautivo es que te lleva por esa ley de esa realidad. Siempre, por más que te esfuerce, vas a doblegar en muchos momentos por la condición en la cual cargas. Por eso es que descansamos a pesar de todo este caos del debate que contiene un creyente, el descanso en el Señor de que Él no nos pide a nosotros ahorita, mientras que estemos acá, Él no nos pide perfección. ¿Por qué mandó a Jesús entonces? Porque Jesús sí pudo ser esa perfección. Ven ahí, esa es la idea del Evangelio. Yo no puedo ser perfecto. Por más que te esfuerces, no lo puedes hacer. Pero viene el Hijo de Dios, Él hace todo perfectamente. Ahora lo que Él dice es, crean en mí. Y si tú crees de todo corazón que Él hizo lo que tú tenías que hacer perfectamente, entonces toda su perfección, porque Él sí fue perfecto, Dios te la da a ti. Y si tú mueres en este momento, tú puedes estar tranquilo o tranquila y en paz de que cuando estés delante de Dios, no va a estar delante de un Dios de ira y de justicia, sino con un Dios de amor, misericordia y reconciliación. Pero si llegas a morir sin reconocer y creer la perfección de Cristo y que tú quieras vivir bajo tus propios términos y mueres, estarás delante de un Dios totalmente justo. Y el Dios justo no tolera ni así de pecado. Y esto es mucho. El Señor es santo, no tolera el pecado. Y qué terrible es estar delante de Dios desnudos sin un tipo de justificación. ¿Cómo te vas a justificar? Pero los que están en Cristo, miren hermanos, los que están en Cristo están ya listos para irse con el Señor en cualquier momento. Había una vez un pastor en un avión que iba volando a un lugar y de repente el avión comienza a sufrir de turbulencia, pero turbulencia lo han experimentado, unos son leves, otros son más fuertes. El punto es que un motor falló, comienza el avión a ir en picada, falla el otro motor, fallan los dos motores, comienza a ir en picada, el avión comienza todo el mundo a gritar y a clamar en el nombre del Señor. Señor, misericordia. Y ven al pastor, a un cristiano ahí al lado y le dicen, ¿qué pasa contigo? Digo, no, el avión va para abajo y yo voy para arriba. Eso no quiere decir que tengamos un tipo de temor por lo desconocido a la hora de uno partir. Porque no es que morimos 100 veces para decir, no, ya sé cómo es el asunto. Hay un temor natural, porque recuerden que la muerte no es natural. La muerte es causa del pecado. Tenemos que morir porque eso fue lo que nos heredó Adán y Eva. Pero a pesar de eso, y que es natural tener ese temor, al mismo tiempo el cristiano debe estar en regocijo. Porque dice Pablo, cuando estás ausente del cuerpo, estás presente con el Señor automáticamente. Yo no sé cómo será eso, pero es lo que el texto nos enseña. Y eso es lo que yo creo. Y es lo que tú debes de creer. Pero veo otra ley en mis miembros. Entonces, si en el versículo anterior la clave estaba en determinar el sentido de la expresión hombre interior, este se vuelve otra vez a destacar al hombre exterior. Entonces, no es que la salvación de Pablo fuera imperfecta. ¿Qué ejemplo con Pablo, hermanos? ¿Qué ejemplo con Pablo? Pablo, el apóstol, que tuvo revelación que fue hasta el tercer cielo, hermanos, dice el texto. Entonces, el Espíritu de Dios permite hacer esto con Pablo para que uno diga, si Pablo que fue al tercer cielo y experimentó esta batalla, ¿dónde quedamos nosotros? Pero no es para sentirnos inferiores, es para decir, estamos en la misma condición. Entonces, no es que la salvación de Pablo fuera imperfecta. Dios cuando salva a alguien, lo salva totalmente.
Amén. Quiero resaltar eso. No es que la salvación de Pablo sea de manera imperfecta o deficiente o salvamedias. Desde el momento en que tú recibes al Señor como tu Salvador, eres un creyente aceptado completamente ante Dios. Estás listo para encontrarte con el Señor. Pero, el gran pero en mayúscula, mientras vivas en este cuerpo mortal, la vieja naturaleza, la condición humana, la que no está redimida, ese hombre exterior, se va a seguir sujetando a esa ley, a esa norma, a esa tendencia constante 24/7 de llevarte al pecado siempre. Entonces, si el pecado no duerme, ¿qué debemos hacer nosotros? Sí dormir, porque no podemos dormir en el sentido de el Señor nos da refrigerio, pero descanso en el Señor. Pero siempre debemos estar, como dice la palabra, como las vírgenes, esa parábola, velando. ¿Qué es velar? Cuando están aquellas líneas en que los soldados van a atacar, están en esa línea, están ahí que no pueden. La guardia ¿de qué trata la guardia? Cuando cambian de guardia. El que ya está con sueño se va a dormir, luego el otro va, pero está siempre alerta. Y es por eso, como nosotros no somos perfectos, nos necesitamos uno a otro. Siempre lo he hecho, porque todos tenemos puntos ciegos. ¿Cierto? Como el carro. De repente mi hermano está haciendo algo, no se da cuenta. Yo tengo que acercarme y decirle, en amor. Y así ustedes conmigo. No es que está un hermano pecando, es decir, allá él, la salvación es individual. No, así no es. O sea, sí es verdad, la salvación es individual. Pero la palabra nos llama que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y por eso es que la disciplina es lo que más falta en la iglesia y es algo elemental en la iglesia. La disciplina, el amor. Y cuando yo voy a disciplinar a un hermano, yo tengo que ir con la valentía y con la confianza de que el hermano no lo va a recibir mal. Y el hermano o la hermana que va a recibir tiene que ser lo suficientemente humilde y maduro de no molestarse. Ahora, cuesta sí, porque yo sé que yo voy a ir a decirle a un hermano algo, que su vieja naturaleza está ahí, y a la hora de decirle, esto no me gusta, este se me está metiendo acá, nos pueden suceder estas cosas que nos pasan. Entonces, el cristiano tiene que ir con valentía, no puede ser cobarde. ¿Saben por qué? Si usted va a Apocalipsis, los primeros que son tirados al lago de fuego son los cobardes. No seamos cobardes para vivir la palabra, no seamos los cobardes para exhortar cuando se requiera que exhortar. Si alguien en la iglesia, hermanos, mire, si alguien en la iglesia se le exhorta y no les gusta, como un pastor dijo, ahí están las puertas abiertas. ¿En qué sentido? No es que se está corriendo a nadie, pero el temor está delante de Dios. Obedecer a Dios ante los hombres. Es que si yo le digo a esta persona o no le digo esto, se me van a ofender. No podemos tener una actitud de cobardía, sino valentía. En el amor, todo en el amor. Sabemos que también muchos hermanos cuando exhortan a otros hermanos, también a veces cometen la falla de que a veces son muy duros, van a volar cabezas de frente, hermano. Entonces se requiere, dice la palabra dice que cuando vaya a exhortar, hazlo como si fuera para ti. Como quisiera tú, como ustedes, mi hermano, si ustedes caen en algo, no quisieran que los animaran y los levantaran. Más que lo terminen de pisotear, no. Entonces, hermanos, debemos entender eso muy importante. La dualidad del combate interno entre el hombre interior y el hombre exterior. Cuidemos el corazón, qué es lo que hay, qué sentimientos hay, dónde están los deseos, dónde estoy poniendo mi énfasis, dónde está mi energía, mi esfuerzo, si está más en este mundo, si me estoy esforzando más es por trabajar o por estudiar o por ganarme una esposa o un esposo o más por las cosas del Señor. O sea, incluso debemos examinar dónde está ese deseo que estamos haciendo.
¿Dónde está eso? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón tenemos que igual también agarrar el corazón. Como hemos explicado, la carne se agarra y la llevamos al cautivo a la palabra. El corazón también hay que agarrarlo y llevarlo cautivo a la palabra. Y no solo el corazón, la conciencia también. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra, en el cual te agradecemos por la exhortación que tú nos das. Es fuerte, Señor, pero al mismo tiempo debemos de ser humildes en aceptar y entender esta ley que opera en nuestros miembros. Ayúdanos, Señor. Haznos cada día más sensible al pecado, a nuestra propia corrupción. Haznos también, danos la fortaleza para amarte más, buscarte más, Señor. Sabemos que no estamos solos en este viaje. Tu Santo Espíritu ha sido derramado en cada creyente, cada mujer, cada hombre, cada joven, cada niño que haya creído en el Señor, para que el Espíritu Santo nos lleve cada día en cautividad, sometiendo la carne, para que no hagamos lo que deseamos, sino que podamos hacer de acuerdo a tu voluntad. Y si alguno de nosotros hemos pecado delante de ti, Señor, si te hemos ofendido, Señor, con acciones o con un pensamiento, perdónanos, Señor. Nos sentimos, como dijo el autor del Salmo 119, somos polvo de la tierra, Señor. Ayúdanos a levantar. Creemos en tus mandamientos. Eres un Dios misericordioso, para que nos restaures, que podamos realmente no ser avergonzados, sino que podamos nosotros saber que tenemos, por la obra de Cristo en la cruz, un Salvador que pagó todos nuestros pecados. Si queremos genuinamente, si nos arrepentimos. Ese arrepentimiento es no solamente de palabras o un remordimiento casual. Ese arrepentimiento es un cambio de vida, es una decisión determinada. Gracias, Señor. De esta manera meditamos para cantar de repente este último himno que vamos a entonar, poder reconocer esta realidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.